Bienvenidas y bienvenidos. En esta exposición vamos a explicar cómo usar la herramienta del Look Ahead dentro del Last Planner System, el cual es una forma de planificar obras que nos ayuda a pasar de la intención al cumplimiento real. ¿Qué significa esto en palabras simples? Significa planificar solo lo que es posible ejecutar, comprometerse con tareas realistas y medir el resultado semana a semana para aprender y mejorar. El Look Ahead actúa como un puente entre el plan general del proyecto y lo que haremos en la próxima semana. Gracias a este puente, evitamos programar tareas que aún no están listas porque les faltan insumos, permisos, diseños o coordinación con otras cuadrillas. Ahora bien, ¿por qué es tan valioso? Porque reduce la improvisación en obra, mejora la comunicación entre áreas y, en consecuencia, aumenta la confiabilidad del plan. No buscamos hacer más por hacer, buscamos hacer bien lo que dijimos que haríamos. En esa lógica, el Look Ahead nos permite mirar de 3 a 6 semanas hacia adelante, identificar riesgos simples y complejos y darles solución antes de que lleguen al plan semanal. A lo largo de esta sesión iremos conectando 3 ideas clave. Primero, factibilidad. Segundo, compromiso. Y tercero, medición. Factibilidad significa que la tarea está verdaderamente lista para ejecutarse. Compromiso implica que los responsables asumen la actividad con recursos reales y una fecha concreta, y medición es el hábito de verificar si cumplimos y por qué. El resultado es un flujo de trabajo más estable, menos retrabajos y una obra que avanza con mayor previsibilidad. Empecemos entonces entendiendo qué es LPS y cómo al Look Ahead le da sentido. El Last Planner System es una manera colaborativa de planificar en la que quienes están más cerca del trabajo, maestros de obra, jefes de cuadrilla, subcontratistas, participan activamente en la programación y comprometen sus entregas. En vez de imponer un plan rígido desde la oficina, LPS integra el criterio de campo para construir planes que realmente se pueden cumplir. Esto reduce desperdicios, evita esperas innecesarias y mejora la coordinación entre especialidades. Imagina la obra como una cadena de actividades que deben ocurrir en una secuencia lógica. Si una tarea no está lista, frena a las siguientes. LPS se enfoca en desbloquear esas tareas antes de que lleguen al turno de ejecución. ¿Cómo lo hace? Con reuniones cortas, visibles y periódicas, donde se revisa qué se debe hacer, qué se puede hacer y qué se hará efectivamente. Además, LPS promueve la transparencia. Las restricciones se anotan, se asignan responsables y se establecen fechas de liberación. Cuando la tarea queda sin restricciones esenciales, recién pasa al plan semanal. Con el tiempo, este hábito construye una cultura de confiabilidad. Lo que prometemos, lo cumplimos. Y si no cumplimos, entendemos por qué y ajustamos. Esa es la esencia del aprendizaje continuo en obra. Iterar, corregir y mejorar la próxima semana. El plan maestro traza la ruta principal del proyecto, grandes hitos, fases y plazos contractuales. Pero para que esa ruta se cumpla, necesitamos distinguir roles. El equipo de gestión, jefatura de proyecto, oficina técnica, planificación, define objetivos y ventanas de tiempo, mientras que el equipo de campo, maestro de obra, capataces, especialistas, valida la factibilidad y organiza los recursos para que las tareas ocurran a tiempo. Piensa en el plan maestro como el mapa de carretera, útil para saber a dónde vamos y en cuánto tiempo deberíamos llegar. Sin embargo, quien conduce en el día a día es el equipo de campo, que conoce desvíos, tráfico y condiciones reales. Por eso, la coordinación entre ambos niveles es clave. El mapa marca el destino. El conductor decide la maniobra concreta, cuidando seguridad, tiempos y secuencia. Un buen trabajo de roles se nota cuando el plan general no se impone a ciegas, sino que se construye y ajusta con información real de la obra. Así, las metas del mes se traducen en metas semanales realistas y finalmente en compromisos diarios. El resultado es un equipo alineado, con prioridades claras, menos reprocesos y menos sorpresas. En resumen, el plan maestro orienta, los roles en obra aseguran que ese camino se recorra con pasos firmes. Este es el corazón del enfoque. Deber, poder y haré. Primero, ¿qué debo hacer? Eso viene del plan y del contrato. Son los hitos y entregables comprometidos. Segundo, ¿qué puedo hacer? Aquí filtramos. Una tarea solo se puede ejecutar si está libre de restricciones críticas, materiales comprados y en fecha, planos aprobados y vigentes, equipos disponibles, accesos resueltos y frentes coordinados. Si algo falta, no está lista. Tercero, ¿qué haré? Es el compromiso del equipo para la semana. Una promesa concreta con alcance, responsable, recursos y fecha.
Este simple cambio de preguntas transforma la planificación. Pasamos de empujar tareas porque tocan a priorizar lo que realmente está listo. Evitamos programar ilusiones y nos enfocamos en lo que tiene condiciones reales para empezar y terminar. En audio práctico, en la reunión, cada responsable revisa su lista de actividades, señala restricciones, acuerda acciones para liberarlas y finalmente confirma qué hará en la semana. Esa confirmación no es una aspiración. Es un acuerdo que luego será medido. Adoptar deber, poder, haré reduce la frustración del equipo, porque ya no llenamos el plan de tareas que se caen por falta de condiciones. En su lugar, hacemos menos pero mejor y con mayor probabilidad de cumplir. El LPS se despliega en 5 fases que se retroalimentan. Plan maestro que marca el horizonte del proyecto. Plan intermedio o look ahead que mira de 3 a 6 semanas y filtra la factibilidad. Plan semanal que recoge solo las tareas liberadas y las convierte en compromisos claros. 4. Ejecución y control, donde medimos el cumplimiento con indicadores simples como el PPC, porcentaje de plan completado. Aprendizaje y mejora, donde analizamos causas de incumplimiento y ajustamos la planificación siguiente. Este ciclo crea un ritmo estable, mirar hacia adelante, preparar condiciones, comprometer, ejecutar, medir y aprender. Al repetirlo cada semana, el equipo desarrolla reflejos más finos para anticipar problemas y resolverlos a tiempo. Una clave práctica, visualizar estas fases en tableros simples. Por ejemplo, un tablero con columnas por liberar, listo para programar, programado esta semana y completado. Esta visual ayuda a que todos entiendan el estado de las tareas en segundos, facilita la conversación y evita malentendidos. Con el tiempo, las fases del LPS dejan de sentirse como un trámite y se convierten en la manera natural de trabajar. El plan maestro define la forma del proyecto en el tiempo. ¿Qué se entrega? ¿En qué secuencia grande y con qué hitos intermedios? Su propósito no es predecirlo todo, sino darle al equipo una dirección compartida y una base para coordinar decisiones. Desde allí derivan metas mensuales y más abajo metas semanales. Para que el plan maestro cumpla su función, debe ser comprensible para todos. Hitos claros, criterios de medición conocidos, márgenes para la toma de decisiones y una lógica de fases que refleje la realidad constructiva. No es un documento para archivar. Es una brújula que se consulta, se compara con el avance real y se actualiza cuando la realidad cambia. Conectar este plan con la obra diaria requiere reglas sencillas. Cuando un hito de alto nivel se acerca, el equipo identifica tempranamente las condiciones necesarias y las gestiona en el look ahead. Si se detecta un desvío, se evalúa su impacto y se acuerdan acciones de recuperación. De este modo, el plan maestro deja de ser un cronograma distante y se vuelve una herramienta viva que guía decisiones y ordena prioridades sin perder el enfoque en plazos y calidad. El plan maestro normalmente se elabora en herramientas como MS Project o Primavera, aunque su valor no depende del software, sino de la claridad con que represente las fases y los hitos. Lo importante es que esté conectado con el nivel intermedio y con el nivel semanal. Esta conexión evita que la programación del día a día se desconecte de los objetivos del proyecto. ¿Cómo se logra esa conexión? Con una rutina. Cada semana el equipo revisa los hitos próximos del plan maestro, proyecta de 3 a 6 semanas en el look ahead y convierte en compromisos solo las tareas liberadas. Así, si el plan general exige un hito de estructura en un mes, el look ahead se ocupa, desde hoy, de asegurar encofrados, acero, concreto, inspecciones y accesos para que el plan semanal de la próxima semana sea realmente ejecutable. Esta cadena plan maestro, look ahead, plan semanal crea trazabilidad. Podemos explicar por qué algo se programó, quién lo asumió, qué condiciones se verificaron y qué resultado se obtuvo. Esa trazabilidad es la base de la mejora continua y de una gestión más confiable ante el cliente y la supervisión. En términos operativos, el plan maestro es el cronograma de alto nivel del proyecto. Define fechas de inicio y término de fases, identifica hitos críticos, establece dependencias principales y fija el plazo total comprometido. Desde allí nacen los calendarios de avance y los indicadores de control. Su utilidad práctica crece cuando está alineado con la valoración y con el presupuesto. Así, cada hito no solo representa una fecha, sino también un paquete de metrados y un valor económico. Esta alineación permite tomar decisiones informadas, priorizar frentes con mayor impacto, reprogramar sin perder control de costos y comunicar claramente al equipo cuál es la meta del periodo. En la práctica diaria, el plan maestro es la referencia contra la cual se comparan los avances reales y los compromisos semanales.
Si aparecen brechas, no se trata de castigar, se trata de aprender qué restricciones no vimos, qué coordinaciones faltaron o qué supuestos fueron demasiado optimistas. Con ese aprendizaje ajustamos el look ahead y mejoramos la próxima conversación de compromisos. Ahora nos enfocamos en el look ahead, el nivel intermedio de planificación. En palabras simples, es una mirada anticipada de entre 3 y 6 semanas para asegurarnos de que lo que programaremos en la próxima semana sea realmente factible. ¿Por qué esto es importante? Porque en la obra no basta con querer hacer algo, hay que poder hacerlo. Y poder significa tener las condiciones listas, diseños aprobados, materiales comprados y entregados a tiempo, equipos disponibles, accesos definidos, permisos listos y coordinación confirmada con otras especialidades. El Look Ahead funciona como un escáner preventivo. Revisa las actividades que vienen en las próximas semanas, identifica restricciones y define quién hará qué para liberarlas antes de la fecha en que la actividad deba ejecutarse. Así evitamos programar trabajos que luego se caigan por una falta que pudimos prever. En la práctica, el Look Ahead se construye de forma colaborativa. Cada responsable trae su información. Se validan frentes, se cruzan dependencias entre actividades y se anotan las acciones de liberación con fechas y responsables. Cuando una actividad cumple sus condiciones, pasa de potencial a lista para programar. Ese filtro es lo que protege al plan semanal. En resumen, el Look Ahead es la antesala del compromiso, da visibilidad, ordena prioridades y convierte posibles dolores futuros en tareas de gestión presentes. Con este enfoque, el equipo reduce improvisación, evita urgencias innecesarias y llega a la semana con un plan cumplible. Pensemos en el Look Ahead como un filtro de factibilidad. Por un lado, el plan maestro te dice qué debería ocurrir según los hitos. Por otro lado, el plan semanal declara qué se hará en los próximos 7 días. El Look Ahead se ubica en medio y separa lo posible de lo imposible todavía. ¿Cómo se hace operativo ese filtro? Con reuniones breves y periódicas. La mecánica es sencilla: lista de actividades previstas por las próximas semanas, revisión de cada una, detección de restricciones y de inmediato, asignación de acciones concretas para liberar esas restricciones. Por ejemplo, plano de detalle pendiente, responsable oficina técnica, fecha límite miércoles. Compra de acero, responsable logística, orden hoy, entrega lunes. Coordinación de interferencias, responsable instalaciones, reunión mañana a las 8. Estas reuniones no son para discursos, son para acordar y registrar. Cada acuerdo queda anotado en un tablero o formato visible, con estado y fecha. La siguiente reunión inicia revisando qué se cumplió, qué quedó pendiente y qué se escaló. Este ritmo de trabajo instala una cultura de cumplimiento temprano. Resolvemos problemas mientras aún son pequeños. El resultado del filtro es muy claro. Al plan semanal solo entran actividades liberadas. Así, el equipo no gasta energía en luchar contra la obra. Más bien, llega preparado, con recursos y condiciones, y se concentra en producir. Un ejemplo frecuente es trabajar con una ventana móvil de 4 semanas. Imagina 4 columnas: semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. En cada columna colocamos las actividades previstas, con su metrado esperado, los rendimientos y las cuadrillas que se requerirán. Esta vista permite distribuir carga de trabajo, evitar sobreasignaciones y anticipar necesidades. Para cada actividad anotamos alcance, frentes, predecesoras, restricciones, fecha objetivo y responsable. Si la obra es de edificación, podemos sectorizar por zonas, por ejemplo, sótano, niveles, ejes, y asignar trenes de trabajo, encofrado, acero, concreto, desencofrado. Si es una obra lineal, podemos trabajar por progresivas o tramos, cuidando la continuidad de frentes. La clave es que la semana 1 es la que tiene mayor definición y debería estar prácticamente liberada. La semana 2 en proceso de liberación. La semana 3 con acciones claras en curso. Y la semana 4 con detección temprana de restricciones. Esta gradiente de certeza evita que la semana siguiente nos sorprenda. Con esta ventana se conectan los objetivos de producción con la capacidad real. Si el hito mensual exige un volumen de concreto, el Look Ahead descompone ese volumen en metas semanales y luego en días, verificando que existan los encofrados, el acero, el suministro de concreto, el laboratorio, la bomba y el personal requerido. Una idea práctica es pensar el Look Ahead como una rueda que avanza semana a semana. Al terminar la semana 1, la medimos como plan semanal, vemos cuánto cumplimos, analizamos causas de incumplimiento y registramos lecciones. Luego la ventana se desplaza. La anterior semana 2 pasa a ser la nueva semana 1. La 3 pasa a 2. La 4 pasa a 3. Y agregamos una nueva semana 4 con actividades por preparar. Este movimiento continuo exige buena gestión de restricciones. ¿Qué es una restricción?
cualquier condición sin la cual la actividad no puede ejecutarse con seguridad, calidad y productividad, diseño, permisos, materiales, equipos, logística de acceso, interferencias, liberación de frentes, inspecciones previas, incluso definiciones del cliente. Cada restricción debe tener un propietario y una fecha de liberación. No se trata de señalar culpables, sino de darle a cada requisito un responsable efectivo. En la reunión semanal verificamos qué restricciones se liberaron, cuáles siguen abiertas y qué impacto tienen. Las críticas se escalan temprano para no afectar el flujo. Trabajar con esta rueda crea un hábito, anticiparse. Dejas de apagar incendios y pasas a preparar el terreno. Cuando la semana llega, ya no es una sorpresa. Es la consecuencia lógica de lo que preparaste con tiempo. Para que el Look Ahead no se desconecte del objetivo global del proyecto, necesitamos dos referencias, el calendario de avance de obra, CAO, y la curva S. El CAO traduce los metrados y valorizaciones a una línea de tiempo, indicando cuánto debemos producir por semana o por mes. La curva S, por su parte, muestra el acumulado de avance planificado y el real, ayudándonos a verificar si vamos en ruta. El Look Ahead debe alinear sus metas semanales con lo que el CAO exige y lo que la curva S espera. Si la semana se cumple al 80% de los compromisos, pero ese 80% está por debajo del volumen que pide el CAO, entonces el proyecto igual se atrasa. Por eso, no basta con tener un buen PPC. Necesitamos que las tareas comprometidas representen el volumen correcto. Recomendación práctica: antes de cerrar el plan semanal, verifica dos cosas. 1. Que el metrado comprometido esté en línea con el CAO del periodo. Y 2. Que si cumplimos, la curva S real se acerque a la planificada. Si esas dos condiciones se sostienen, la probabilidad de cumplir el plazo general crece mucho. En definitiva, el Look Ahead cuida la factibilidad. El CAO y la curva S cuidan la dirección. El CAO es la hoja de ruta cuantitativa del proyecto. Allí se definen los metrados a ejecutar por semana o mes y su valorización asociada. ¿Para qué sirve en el día a día? Para transformar objetivos de alto nivel en metas concretas de producción. ¿Cuántos metros cúbicos? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántas partidas cerradas? Cuando conectamos el CAO con el Look Ahead, la programación deja de ser una lista de tareas y se vuelve un plan de producción. Por ejemplo, si el CAO indica que este mes debemos vaciar 800 metros cúbicos de concreto en estructura, el Look Ahead distribuye ese objetivo en 4 semanas, revisa disponibilidad de moldajes, ciclos de encofrado, suministro, laboratorio, inspecciones y turnos. Así, cada semana tiene una meta realista y a la vez coherente con el objetivo mensual. El CAO también es un excelente termómetro para anticipar desvíos. Si repetidamente el metrado real queda por debajo de lo planificado, hay que actuar. Revisar cuellos de botella, reforzar cuadrillas, mejorar logística o ajustar secuencias. No se trata de pedir más esfuerzo, sino de remover obstáculos para que el esfuerzo rinda. En síntesis, el CAO pone números claros a nuestras aspiraciones, conecta la estrategia con la operación y convierte el avance en un idioma común para todos. La curva S es la gráfica que compara el avance acumulado planificado con el acumulado real. Su forma de S refleja que al inicio el avance es más lento, luego acelera y finalmente se estabiliza hacia el cierre. En la gestión semanal, la curva S es la forma más simple de verificar si el esfuerzo de hoy nos guía hacia el plazo comprometido. Aquí aparece el PPC. Un PPC alto indica que cumplimos lo que prometimos, pero debemos asegurarnos de que lo prometido represente el volumen correcto. Si semana a semana tenemos PPC de 80%, pero nuestro avance acumulado real queda debajo de la curva S planificada, hay un desajuste, o estamos comprometiendo poco metrado, o hay tareas cumplidas que no impactan lo suficiente en el avance valorizado. Por eso, al cerrar cada semana, recomendamos 3 chequeos rápidos. 1. PPC de la semana para medir confiabilidad. 2. Metrado completado versus CAO para medir producción. Y 3. Curva S real versus planificada para medir rumbo. Con estos 3 instrumentos, el equipo puede corregir a tiempo, reequilibrar frentes y evitar sorpresas al final del mes. En conclusión, PPC sin curva S es precisión sin dirección. Curva S sin PPC es dirección sin precisión. La combinación de ambos da control y aprendizaje. Cuando trabajamos en obras concentradas, como edificaciones, hospitales, hoteles o tiendas retail, uno de los secretos para lograr flujo continuo es la sectorización. ¿Qué significa? Dividir la obra en zonas manejables y lógicas, por niveles, por ejes, por sectores funcionales o por frentes de trabajo. Esta decisión reduce las interferencias, ordena los accesos y nos permite programar con mayor precisión.
Imagina que la estructura del edificio avanza por sectores definidos. Mientras en el sector A se realiza el encofrado, en el sector B se arma acero y en el sector C se vacía concreto. Al sectorizar, el tren de trabajo se vuelve repetible, un mismo ciclo replicado en distintas zonas, con tiempos similares y aprendizajes que migran de un sector al siguiente. La sectorización también facilita el control de metrados. Podemos asignar objetivos semanales específicos a cada zona y medir con más claridad el avance real. Esto evita la sensación de avance disperso y nos obliga a cerrar frentes de manera completa, liberando la zona para la siguiente especialidad con menos retrabajos. Otro beneficio clave es la seguridad. Al separar áreas por fases y responsabilidades, reducimos cruces peligrosos, definimos rutas de tránsito y acopio, y mantenemos ordenado el entorno de trabajo. Finalmente, sectorizar potencia la coordinación entre especialidades. Arquitectura, estructuras, instalaciones y acabados confluyen con un guión más predecible. En resumen, sectorizar es poner orden en el espacio para crear orden en el tiempo. Ahora, ¿cómo llevar la sectorización a la práctica del Look Ahead? Primero definimos la unidad de producción por sector. ¿Qué partidas se incluyen? Encofrado, acero, concreto, desencofrado, por ejemplo. ¿Y cuál es el ritmo esperado por semana? Segundo, asignamos cuadrillas con responsabilidades claras y establecemos trenes de trabajo, una secuencia estándar que se repetirá en cada zona. Con los sectores definidos, el Look Ahead de 4 semanas coloca metas por zona. Semana 1, meta en sector A. Semana 2, meta en sector B. Y así sucesivamente. Cada meta incluye restricciones específicas, planos de detalle del sector, aprobación de cambios, disponibilidad de moldajes, rutas de izaje, suministro de concreto, pruebas y controles de calidad. Nada entra al plan semanal sin estar liberado. Además, la sectorización mejora la logística. Ubicar acopios cercanos por sector, planificar accesos, reservar equipos, grúas, bombas, elevadores y coordinar entregas para que lleguen justo a tiempo. Menos traslados innecesarios significa más tiempo productivo. Finalmente, medir por sector permite comparar rendimientos entre zonas y detectar buenas prácticas. Si un tren en sector C rindió mejor, replicamos su forma de trabajo en los demás. Y si un sector tuvo dificultades, el equipo aprende rápido y ajusta el guión. En síntesis, sectorizar facilita la programación, la medición y la mejora continua, haciendo que la obra avance como un sistema sincronizado y no como actividades sueltas. El plan semanal es el momento del compromiso, lo que el equipo acuerda hacer en los próximos 7 días. Pero no es una lista de deseos, es una selección de tareas liberadas por el Look Ahead, es decir, tareas sin restricciones críticas. Esta depuración protege el cumplimiento y evita frustraciones por tareas que se caen a mitad de semana. Para construir el plan semanal convocamos a los responsables directos, last planners, jefes de cuadrilla, subcontratistas, encargados de frente. Cada uno presenta lo que hará, con alcance, metrados, recursos y una fecha concreta. La magia está en el acuerdo colectivo. El equipo identifica secuencias, coordina espacios, acuerda entregas entre especialidades y confirma la disponibilidad de equipos y materiales. El resultado es un documento simple y visible. Tareas, responsables, fechas, metrados, criterios de término y, si aplica, puntos de control de calidad. Cuando una tarea cumpla esos criterios, se considera completada. Si no, no. Esta claridad reduce ambigüedades y acelera la toma de decisiones. La regla de oro, lo que entra al plan semanal es lo que el equipo está dispuesto a prometer. Si hay dudas, la tarea vuelve al Look Ahead para resolver restricciones. Trabajar así eleva la confiabilidad y con el tiempo mejora el PPC. En síntesis, el plan semanal convierte la planificación en promesas realizables. Llevar el plan semanal a la práctica es convertirlo en una rutina disciplinada. La reunión debe ser breve, estructurada y enfocada en acuerdos. Un esquema útil: 1. Revisar pendientes de la semana anterior y sus causas. 2. Confirmar tareas liberadas para la semana. 3. Ajustar secuencias entre frentes. 4. Validar recursos y logística. Y 5. Registrar compromisos con criterios de término claros. Durante la semana usamos tableros visibles en campo o herramientas digitales sencillas. Cada día un micro huddle de 10 a 15 minutos verifica el estado de las tareas. ¿Qué se completó? ¿Qué se bloqueó? ¿A qué apoyo necesitamos? Si aparece una nueva restricción, se escala de inmediato, se registra un responsable y una fecha y se reprograma con criterio para no romper el flujo. Un buen plan semanal también define prioridades. No todo tiene la misma urgencia ni el mismo impacto en el avance valorizado. Ordenamos las tareas por su contribución a los hitos y al CAO. Esto evita dispersión y asegura que el esfuerzo del equipo se concentre en lo que realmente mueve la aguja del proyecto.
Para cerrar el ciclo, al final de la semana medimos cumplimiento y aprendizajes. No se trata de buscar culpables, sino de entender qué supuestos fallaron y qué ajustes necesitamos en el look ahead. Con este hábito, la planificación deja de ser un documento y se convierte en un sistema vivo de coordinación. El PPC, porcentaje de plan completado, es un indicador sencillo que muestra qué parte de lo comprometido en el plan semanal se cumplió realmente. Si se prometieron 20 tareas y se completaron 16, el PPC es 80%. ¿Por qué es valioso? Porque mide confiabilidad. ¿Cuántas de nuestras promesas se convierten en resultados? La meta natural es 100%, pero en la práctica sabemos que existen imprevistos. Por eso, buscar PPC en el rango de 75-85% suele reflejar un flujo saludable, suficientemente exigente para avanzar, pero realista para no romper la cadena cuando aparece una restricción. Lo importante es que el PPC mejore con el tiempo y se estabilice en niveles altos, señal de que el sistema está aprendiendo. Ahora, un matiz clave: un PPC alto no basta si lo comprometido no representa el volumen correcto. Debemos alinear el plan semanal con el KO y la curva S. Así, cada promesa tiene peso en el avance valorizado. Si cumplimos con precisión lo pequeño pero no empuja el objetivo mayor, el proyecto puede atrasarse pese a un PPC bonito. Por tanto, el PPC no se mira aislado, se complementa con metrados y con el avance acumulado. Esta visión integral permite distinguir entre cumplimos mucho pero de poco impacto y cumplimos lo que realmente mueve el proyecto. Cuando ambos se alinean, la obra gana ritmo y predictibilidad. Medir PPC no es un fin en sí mismo, es un motor de aprendizaje continuo. Cada semana, junto al porcentaje, registramos las causas de incumplimiento. Por ejemplo, falta de materiales, planos no aprobados, equipos no disponibles, interferencias entre especialidades, accesos bloqueados, clima adverso o problemas de calidad. Esta lista de causas bien llevada revela patrones. Si detectamos que la logística de compras afecta repetidamente, enfocamos acciones ahí: mejor programación de pedidos, contratos marco, stock de seguridad o coordinación más temprana. Si el problema es diseño, definimos ventanas de cierre de planos, responsables y hitos de aprobación. Si es coordinación, fortalecemos las reuniones de interfase y el control de entregables previos. Un buen registro incluye 3 campos mínimos: causa raíz, responsable de la acción correctiva y fecha objetivo. En la siguiente reunión, validamos si la acción se completó y si el problema volvió a ocurrir. Dicho de otro modo, el PPC alimenta un ciclo de Kaizen: planificar, ejecutar, verificar, actuar. Finalmente, comunicar el PPC y sus causas en forma visual, gráficas simples por semana, ayuda al equipo a ver la tendencia. ¿Mejoramos? ¿Nos estancamos? ¿Retrocedimos? Con esa transparencia, la conversación deja de ser subjetiva y se vuelve una discusión sobre hechos y soluciones. Pensemos en un caso típico. Durante 8 semanas, el PPC semanal varía entre 55% y 88%, con un promedio alrededor de 63%. ¿Qué nos dice esto? Que el sistema es inestable. Hay semanas buenas, pero en general el flujo se corta con frecuencia. La trazabilidad, la capacidad de seguir la pista de lo planeado, lo prometido y lo cumplido, es la clave para mejorar. Para crear trazabilidad conectamos 3 piezas. 1. El plan semanal con tareas, responsables y criterios de término. 2. El registro diario de avance y restricciones. Y 3. El cierre de semana con PPC y causas. Si una tarea no se cumplió, podemos responder rápidamente: ¿qué restricción la bloqueó? ¿Quién era responsable de liberarla? ¿Cuándo se debía resolver? ¿Se escaló a tiempo? Con esta trilogía, cada incumplimiento se convierte en una lección que alimenta el look ahead. Si las aprobaciones de planos llegan tarde, el equipo de diseño entra antes al ciclo. Si el suministro de concreto falla, revisamos programación, ventana de entrega y alternativas de abastecimiento. Si la coordinación entre especialidades causa choques, implementamos revisiones de interferencias más tempranas. La trazabilidad también ayuda a validar la consistencia del PPC con la curva S. Si el PPC sube pero la curva real no acompaña, quizás estamos cumpliendo tareas de poco impacto. Ese hallazgo orienta la siguiente semana: comprometer metrados que empujen el avance valorizado. Así, el aprendizaje no es teórico. Se traduce en mejores decisiones la semana siguiente. Detengámonos en las causas típicas por las que una tarea comprometida no se cumple. No es para buscar culpables, sino para aprender a prevenir. La primera causa suele ser la planificación optimista. Estimamos duraciones pensando en el mejor escenario y no en el más probable. Esto genera una brecha constante entre lo que prometemos y lo que realmente podemos ejecutar, sobre todo cuando hay varias dependencias.
La solución es incorporar tiempos de preparación reales, validar rendimientos con datos de campo y usar la experiencia reciente para ajustar la duración de cada actividad. Otra causa frecuente es la falta de coordinación con actividades predecesoras. Por ejemplo, programamos instalaciones sin verificar que la estructura haya liberado frentes o que arquitectura ya marcó ejes definitivos. La receta aquí es estandarizar puntos de traspaso entre especialidades, criterios de término claros, checklists de liberación y, si es posible, una inspección conjunta antes de mover el frente. La logística de materiales también pesa. Compras tardías, especificaciones cambiantes, entregas fuera de ventana o acopios lejos del punto de uso. Esto se ataca con una planificación de abastecimiento conectada al look ahead, órdenes con antelación, acuerdos con proveedores, rutas de traslado definidas y acopios por sector. Finalmente, los subcontratistas, compromisos poco claros, cuadrillas insuficientes o frentes dispersos. La mejora pasa por contratos con criterios de medición alineados al plan, reuniones de coordinación previas al inicio del frente y un control diario de rendimientos y restricciones. Cuando estas causas se gestionan de forma preventiva, el PPC deja de ser un azar y se vuelve el resultado lógico de un sistema bien preparado. Continuemos con otras causas que suelen afectar el cumplimiento. Una de las más sensibles es la falta de mano de obra en el momento crítico. A veces el problema no es que no exista personal, sino que se sobrecargan frentes simultáneos. La medida práctica es nivelar la capacidad con la demanda. Si el horizonte de 3-6 semanas muestra un pico, ajustamos secuencias o reforzamos cuadrillas con tiempo. Otra causa es la documentación no liberada, planos sin aprobación final, detalles pendientes o especificaciones incompletas. El antídoto es el control visible de entregables, un tablero de planos con estados, emitido, en revisión, aprobado, por frente de trabajo, con responsables y fechas. Nada entra al plan semanal si el documento no está en condición aprobado para construcción. Están también las interferencias entre especialidades, ductos que chocan con vigas, rutas de tuberías que invaden zonas de arquitectura o equipos que compiten por el mismo espacio. Aquí ayuda un proceso de coordinación temprana y, cuando aplica, la revisión de interferencias en modelos 3D. Lo importante es que los acuerdos queden en el look ahead como acciones con fecha. No olvidemos el clima y las condiciones de seguridad. Lluvias, vientos fuertes o alertas de riesgo pueden frenar frentes enteros. Por eso conviene tener planes alternos. Actividades bajo techo, trabajos de prefabricación, tareas de preparación o mantenimiento que mantengan productivo al equipo sin comprometer seguridad ni calidad. Por último, los problemas de calidad que obligan a retrabajar. Para evitarlos, definimos criterios de término claros y revisiones intermedias. Cerrar una tarea no es terminar algo, es cumplir con el estándar pactado. Con estos cuidados reducimos variabilidad y protegemos el flujo. Las reuniones de coordinación son el corazón operativo del sistema. Deben ser cortas, enfocadas y regulares. Su objetivo no es reportar lo obvio, sino tomar decisiones que despejen el camino de la semana siguiente. Un esquema efectivo: iniciar con un repaso de acciones de liberación del look ahead, confirmar qué restricciones se cerraron, cuáles siguen abiertas y quién las desbloqueará con fecha. Luego pasamos a la secuencia. ¿En qué orden trabajaremos por sector o frente? Aquí se validan puntos de traspaso entre especialidades y se combinan metas de producción con capacidad disponible, cuadrillas, equipos, turnos. Si detectamos un cuello de botella, una grúa saturada, una bomba con doble demanda, lo resolvemos en la mesa. Reprogramación fina, ventanas horarias, priorización. Es clave el registro visible, un tablero o formato digital donde cada acuerdo quede escrito con responsable y fecha. Eso convierte la reunión en un espacio de compromisos verificables, no en una conversación etérea. Finalmente se define la agenda diaria. Breves huddles en obra para detectar desvíos tempranos, escalar restricciones y ajustar la microsecuencia sin romper el plan. Este ciclo, reunión semanal plus micro huddles diarios, crea cadencia, promueve la transparencia y cultiva una cultura en la que los problemas se ponen sobre la mesa con anticipación, no cuando ya explotaron. Cuando la coordinación funciona, el plan fluye y el PPC lo refleja. En esta lámina vemos el corazón operativo del look ahead, el registro de restricciones. ¿Por qué es tan crítico? Porque en LPS solo deben programarse tareas liberadas, es decir, actividades a las que ya se les eliminó cualquier condición que impida ejecutar con seguridad, calidad y productividad. Para lograrlo, cada restricción se identifica, se asigna un responsable y se pone una fecha de resolución. Únicamente después la actividad puede ingresar al plan semanal. Este enfoque reduce incumplimientos y hace más confiable el PPC, el porcentaje de plan completado, pues se promete lo que realmente se puede cumplir.
En la práctica, este registro se revisa en reuniones periódicas de coordinación. Se valida qué restricciones cerraron, cuáles siguen abiertas y qué acciones se escalarán. El objetivo es que el Look Ahead funcione como un filtro entre el plan maestro y la semana. Pasa lo que está listo. Lo demás queda en preparación con acciones claras y fechas. En el formato que observas, cada fila representa una actividad o una condición previa: aprobación de planos, llegada de materiales, autorización de ingreso, disponibilidad de equipo, etc. El estado actual permite visualizar si la acción está levantada, pendiente o en riesgo. Y la columna de observaciones documenta el porqué. Este tablero no es un archivo muerto, es un instrumento de coordinación viva que guía decisiones diarias. Mantenerlo al día crea trazabilidad. Sabemos quién debía liberar qué, para cuándo y con qué impacto. Al final, la disciplina de restricciones convierte el Look Ahead en un sistema de preparación anticipada que protege la semana. Mejora el flujo y sostiene PPC altos y estables al programar solo actividades liberadas. Clasifiquemos las restricciones que más impactan la factibilidad. Primero, diseño y documentación. Planos incompletos o no aprobados, especificaciones por aclarar, materiales, acabados, detalles y cambios de ingeniería aún no formalizados. Nada de esto debe pasar al plan semanal hasta estar liberado. De lo contrario, la semana se cae por reprocesos o por incertidumbre técnica. Segundo, suministros y logística. Faltas en obra o retrasos en la cadena, equipos no disponibles en la fecha, problemas de transporte o de acceso, permisos, vías restringidas. Estas restricciones se tratan en el Look Ahead con acciones responsables y fechas. El principio es claro: si la condición existe, no programo, preparo. La ventaja de listar estas categorías es doble. 1. Organiza la conversación. Cada reunión pregunta por documentos, materiales, equipos y accesos en ese orden. 2. Facilita la anticipación. Si un insumo tiene plazo de abastecimiento mayor que la ventana del Look Ahead, se gestiona desde ya aunque no sea de la semana. El tablero que usamos debe reflejar esta taxonomía: tipo de restricción, acción, dueño y fecha objetivo. Cuando el ítem cambia a levantado, la actividad queda lista para migrar al plan semanal. Con este filtro, el equipo protege el PPC y evita programar deseos en lugar de compromisos. Esta forma de trabajo es parte explícita del LPS, donde el Look Ahead asegura factibilidad y solo libera al corto plazo lo que cumplió condiciones de ejecución. Un segundo bloque clave son las restricciones contractuales y administrativas: licencias municipales o permisos para demoliciones, excavaciones y seguridad, autorizaciones de compañías externas, agua, energía, telecomunicaciones, y contratos o órdenes de compra con subcontratistas aún sin cerrar. Sin estos habilitadores, la tarea no es ejecutable. Por eso, en el Look Ahead, cada permiso tiene dueño, trámite y fecha límite, y si no se libera, no migra al plan semanal. El tercer bloque son las restricciones de recursos humanos, mano de obra especializada no disponible en la semana programada, o inducciones y capacitaciones pendientes para cumplir protocolos de seguridad. Aquí el tablero ayuda a verificar, por ejemplo, si la cuadrilla requerida está confirmada, si pasó inducción y si cuenta con los EPP definidos. El objetivo no es llenar la reunión de excusas, sino convertir cada restricción en una acción concreta con responsable, fecha y seguimiento. Trabajar así fortalece la transparencia y la coordinación. Todos ven qué tareas están listas y cuáles requieren gestión previa. Este rigor se conecta con las fases del LPS. El plan maestro aporta el deber. El Look Ahead determina el puedo, tras levantar restricciones. Y el plan semanal formaliza el haré con compromisos que luego se miden con PPC. De esta manera, el sistema promueve promesas fiables y aprendizaje continuo a partir de lo que no se cumplió y por qué. Pasemos a las operativas en obra. Quizá las más visibles: actividades previas no terminadas que bloquean el inicio de nuevas tareas. Interferencias entre especialidades, por ejemplo, instalaciones eléctricas versus encofrados. Condiciones de seguridad aún no implementadas, señalización, andamios, EPP, y condiciones climáticas adversas previstas que pueden afectar trabajos críticos. El tratamiento es el mismo: registro, responsable, fecha y verificación semanal. Si la actividad depende del cierre de una predecesora, el tablero debe evidenciar el punto de traspaso y el criterio de término que libera el frente. El Look Ahead, además, funciona como un filtro activo. Permite detectar problemas de logística, coordinación o diseño con anticipación y solo libera al plan semanal lo que cumple condiciones. Para sostener PPC altos, en la práctica, no 75-80% es un rango saludable, debemos blindar la semana de sorpresas. Por eso, cada restricción se trata antes de comprometer la tarea.
Y si algo aparece durante la ejecución, se escala en mini reuniones diarias para no romper el flujo. Con el tiempo, la medición del PPC y el análisis de causas generan retroalimentación. El sistema aprende y el flujo se estabiliza. Esta disciplina es lo que convierte la planificación en un proceso confiable. Lo prometido coincide con lo ejecutable. Los riesgos se discuten a tiempo y la obra avanza sin depender de heroísmos de última hora. En los últimos años se explora la integración de IA con el LPS para potenciar la planificación y el control de obra. La idea es simple: si el proyecto genera datos, compromisos, PPC, causas de incumplimiento, tiempos de ciclo, disponibilidad de equipos, entonces podemos analizarlos para aprender patrones y anticipar problemas. Plataformas de gestión ya combinan datos de obra con algoritmos para predecir desviaciones de cronograma y alertar tempranamente al equipo. Esta capa digital no reemplaza la reunión de coordinación, pero la hace más efectiva. Se llega con información y señales de riesgo priorizadas. En la práctica, la IA puede ayudar a responder preguntas clave del Look Ahead. ¿Qué restricciones están en riesgo de no liberarse a tiempo? ¿Qué frentes tienen probabilidad de incumplir? ¿Qué secuencia alternativa elevaría la confiabilidad del plan semanal? El beneficio es proactivo, corregimos antes de que el desvío se materialice. Lo importante es la calidad del dato. Sin registros confiables, restricciones con responsables y fechas, PPC semanal, causas clasificadas, los modelos no aprenden bien. Pero con disciplina, la integración IA Pulse LPS refuerza la esencia del sistema: preparar condiciones, comprometer con criterio y medir para mejorar. ¿Cómo se anticipan los desvíos? Digitalizando el LPS para que los datos semanales alimenten modelos que predicen si un plan corre riesgo. Por ejemplo, si el sistema observa que cada vez que coinciden dos frentes en un mismo sector baja el rendimiento, o que cierto tipo de restricción rara vez se libera a tiempo, generará una alerta para ajustar el plan antes de impactar plazos o costos. Esta funcionalidad ya se describe en plataformas que aplican IA basada en datos de obra para predecir desviaciones y avisar con antelación. El flujo sería: 1. Registramos restricciones en el Look Ahead con dueños y fechas. 2. Medimos PPC y causas. 3. La plataforma identifica patrones de riesgo. 4. El equipo decide, reprograma, reasigna recursos o acelera la liberación de una condición crítica. Así, el control pasa de reactivo a preventivo. El valor económico está en evitar la bola de nieve. Cuando un bloqueo no se detecta a tiempo, arrastra reprogramaciones, baja productividad y potenciales penalidades por entregas tardías. Integrar IA al LPS, por el contrario, acorta el tiempo de reacción y orienta la conversación semanal a decisiones basadas en evidencia. La segunda capa de valor viene de automatizar reportes y aplicar Machine Learning sobre el histórico de proyectos. La evidencia indica que combinar métricas del LPS con modelos de aprendizaje automático mejora la precisión para predecir el cumplimiento del cronograma en etapas tempranas, superando métodos tradicionales de control. ¿Qué hace el modelo? Identifica patrones de retraso, sugiere ajustes de secuencia y estima con mayor certeza el PPC futuro de un plan. Esto permite diseñar semanas más realistas y alinear el volumen comprometido con el SAO y la curva S, condición indispensable para que un PPC alto se traduzca en avance real del proyecto. Además, la automatización libera tiempo operativo. Cuadros de PPC, causas principales y estado de restricciones pueden generarse en segundos a partir del registro disciplinado. La tecnología no sustituye el criterio, actúa como copiloto, ofreciendo señales y alternativas. La decisión sigue siendo del equipo de obra. Lo esencial es sostener la calidad del dato y la cadencia LPS, registrar, analizar y aprender cada semana. Con ello, el sistema evoluciona de una planificación estática a una planificación que aprende, más robusta frente a la variabilidad de la obra. El Look Ahead cumple un rol estratégico. Asegura que el plan semanal se alimente solo de actividades factibles y liberadas. Esto reduce improvisación, previene reprogramaciones y da estabilidad al flujo. La cadena completa, plan maestro, Look Ahead, plan semanal, PPC y aprendizaje, convierte la planificación en un proceso vivo, donde cada semana se corrigen desvíos y se fortalecen rutinas. 3 ideas clave para llevarte: anticipación, alineación y aprendizaje. Anticipación significa mirar 3-6 semanas al frente, detectar restricciones y actuar antes de que duelan. Alineación es conectar metas semanales con SAO y curva S, de modo que el esfuerzo diario empuje el objetivo mensual y el plazo final. Aprendizaje es usar el PPC y sus causas para mejorar rendimientos, coordinar mejor y estandarizar buenas prácticas. Cuando este sistema se sostiene, la obra gana predictibilidad. Las cuadrillas saben qué esperan de ellas.
La logística llega a tiempo, las interfaces se ordenan y las decisiones se toman con datos. Así, los compromisos dejan de ser declaraciones y se vuelven hechos. El resultado no solo es un mejor indicador, es un equipo que confía en su plan, clientes mejor informados y una gestión de riesgos más madura. En resumen, preparar condiciones, comprometer con criterio, ejecutar con foco y medir para aprender. Ese es el círculo virtuoso del Look Ahead en el Last Planner System. Para cerrar con pautas prácticas, define un horizonte de 3 a 6 semanas y manténlo rodando. Lleva un registro visible de restricciones por actividad, con responsable y fecha de liberación. Usa la regla de admisión. Al plan semanal solo entran tareas liberadas. Conecta cada semana con el CAO y revisa que la curva S real siga a la planificada. Si no, ajusta el volumen comprometido. Estandariza puntos de traspaso entre especialidades y criterios de término verificables. Implementa huddles diarios de 10-15 minutos para detectar desvíos temprano y escalar restricciones. Registra causas de incumplimiento y convierte patrones en acciones de sistema, acuerdos con proveedores, ventanas de revisión de planos, rutas de izaje, checklists por sector. Mantén la tecnología simple, tableros claros, datos confiables y reportes automáticos que ayuden a decidir, no a rellenar formularios. Aplicadas con constancia, estas recomendaciones elevan el PPC, estabilizan rendimientos y reducen desperdicios. Lo esencial no es hacer más, sino hacer mejor. Promesas realistas, condiciones listas y medición honesta para mejorar semana a semana. Gracias por acompañarnos en esta capacitación. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, diríamos preparar para cumplir. El Look Ahead nos enseña a preparar condiciones antes de prometer, a alinear metas con la realidad de campo y a medir para aprender. Cuando esto ocurre, la obra cambia de ritmo, menos urgencias, menos retrabajo, más claridad y confianza en el plan. Te invito a poner en práctica desde esta misma semana 3 acciones concretas. Crea tu tablero de restricciones con responsables y fechas. Define el huddle diario de 10 minutos para anticipar desvíos. Y conecta tus compromisos con el CAO para asegurar que cada esfuerzo empuje el objetivo del mes. Recuerda, la planificación no es un documento, es una conversación continua que se nutre de datos y de acuerdos. Con disciplina, el Last Planner System y su Look Ahead convierten esa conversación en resultados confiables. Ha sido un gusto compartir estas ideas.